El Santo Evangelio según San Marcos. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Ya conoces los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó: Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo: solo te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue triste. Entonces Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y les dijo: qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entonces: ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Estamos ya en el lunes de la 8ª semana del tiempo ordinario de nuestro calendario litúrgico. Palabra de Dios de San Marcos capítulo 10, versículos 17 al 27. La fe que tenemos nosotros en las cosas de Dios y por las cuales vivimos con Dios no se puede reducir a un mero cumplimiento. Es algo mucho más allá y de eso vamos a hablar hoy. En segundo lugar, también saber que cuando se habla de riquezas, no piense solo en tener dinero en el banco. Riqueza significa tener un terreno, tener una casa, tener carro, tener algún tipo de propiedad. No solamente piense que rico es el que tiene dinero. Rico es una cosa y riquezas es otras. Puedes tener terrenos, puedes tener propiedades, puedes tener casas. Y eso significa que somos ricos de alguna forma. Tenemos también que saber, en tercer lugar, que para entender este evangelio de hoy, hermanos y hermanas, tenemos que enfocarnos que no solamente está hablando de los ricos que poseen dinero, sino que esto envuelve también a los pobres que desean ser ricos, porque eso tiene una influencia en ellos. Así que todo eso, hermanos y hermanas, como preámbulo para poder entender la reflexión de hoy. Si no tenemos eso en cuenta, por lo menos no vamos a entenderlo. La idea fuerza nos va a guiar, hermanos y hermanas, en la reflexión que tenemos hoy. Es esta: solo conseguimos estar bien con Dios si estamos bien con el prójimo. Eso lo enseña Jesucristo hoy. Solo conseguimos estar bien con Dios si estamos bien con el prójimo. Comencemos nuestra reflexión, hermanos y hermanas. ¿Por qué el joven rico no aceptó la propuesta de nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que vemos nosotros en el versículo 22 de hoy, que dice así: al oír esto se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue triste. ¿Por qué el joven rico no aceptó la propuesta de Jesús? ¿Saben lo que pasa, hermanos y hermanas? Los que tienen riquezas se sienten protegidos de alguna forma por la riqueza que tienen, ¿no? Eso les da un tipo de seguridad a las personas que tienen riquezas. Les resulta difícil a muchas personas que tienen riquezas, hermanos y hermanas, abrir las manos
Porque al abrir las manos, ellos entienden que están dejando escapar esa seguridad que le dan sus bienes personales, la riqueza. Las riquezas, hermanos y hermanas, dan ventajas a muchas personas y eso tú y yo lo sabemos. Y se viene definiendo cuando protegemos todo eso, pues en un interés por nuestros propios bienes. Se le da prioridad a los que tenemos. Así que lo enfocamos desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. ¿Por qué el joven rico rechaza la propuesta que le hace nuestro Señor Jesucristo? Porque él con su dinero o con su riqueza se siente protegido, siente que tiene seguridad. El abrir las manos sería como dejar escapar esa seguridad que él tiene. Las riquezas brindan ventajas en la vida y sobre todo uno vive cuando tiene riqueza definiendo su vida bajo los propios intereses que tienes, que son económicos, que son de riqueza, ¿no? O de esos bienes materiales. Una persona pobre, hermanos y hermanas, en segundo lugar, ese es el enfoque desde el punto de vista de la persona rica o que tiene riquezas. En cuanto a los pobres, hermanos y hermanas, una persona pobre se supone que no tenga esa preocupación, ¿verdad? Aunque algunos, lamentablemente, hermanos y hermanas, pobres, tienen cabeza de rico. Tienen cabeza de ricos. ¿Y por qué decimos eso? Por el deseo de tener riqueza. Así que esto no es solamente una cuestión de ricos. Esto también es una cuestión de aquellos que tienen por ambición la riqueza, el deseo por tener riquezas. Y esto en el pobre, cuando tiene deseos de tener riqueza, hermanos y hermanas, crea dependencia y termina siendo la persona esclava del consumismo. Eso pasa con muchos pobres al querer salir de sus riquezas, al querer cambiar su estado de vida, de humildad, de sencillez, de limitaciones, de pobreza, pero en el sentido de esa dominación que trae, posición que trae, superación que traen las riquezas. Ya sea el rico, hermanos y hermanas, o ya sea el pobre, en lo que Jesús nos va a enseñar hoy, se tienen preocupaciones en ambos términos, ¿no? El rico porque tiene la riqueza y no la quiere perder, y no quiere perder su seguridad, y el pobre porque la desea, hermanos y hermanas, y crea una dependencia de conseguirla a cuesta de lo que sea. Así que esto va involucrando, hermanos y hermanas, a pobres y a ricos, y no lo vamos a determinar que tiene que ver solo con un tipo de persona. Entonces, el rico y el pobre tienen estas preocupaciones. No tienen tiempo, hermanos y hermanas. Cuando el rico y el pobre están en esta situación, no tienen tiempo para dedicarse al servicio del prójimo, que eso es lo que está en juego hoy, el servicio del prójimo. Por eso la pregunta que emana toda esta situación está en el versículo 17, al comienzo de hoy. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Pregunta tuya, pregunta mía. Señor, yo quiero conseguir la vida eterna. Dime qué tengo que hacer. Jesús quiere, hermanos y hermanas, que este joven, y Jesús quiere que nosotros, cuando reflexionamos este evangelio, entendamos que lo importante para conseguir la vida eterna se resume en cumplir la voluntad de Dios. Para conseguir la vida eterna es necesario cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús le pregunta sobre los mandamientos, hermanos y hermanas? ¿Por qué Jesús le pregunta a este joven acerca de los mandamientos? ¿O por qué Jesucristo nos preguntaría a nosotros acerca de los mandamientos si le estamos preguntando qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Bueno, la vida eterna, que es la pregunta inicial de este joven, trata sobre vivir cerca de Dios. Conseguir la vida eterna, cumpliendo la voluntad de Dios, es como decir yo, o lo que yo tengo que hacer es vivir cerca de Dios. Y cuando nosotros vemos en la respuesta de Jesús, hermanos y hermanas, Jesús no menciona los 3 primeros mandamientos. Y los 3 primeros mandamientos, cuando tú los lees, hermanos y hermanas, son los que definen nuestra relación con Dios, ¿no? Esos mandamientos no los menciona Jesucristo. Jesucristo le menciona al joven rico, hermanos y hermanas, los mandamientos que definen nuestra relación de vida cerca del prójimo. Fíjate cómo es la cosa.
al incluir los mandamientos para el que quiere vivir cerca de Dios y quiere heredar la vida eterna y quiere saber cómo tengo yo que hacer para heredarla. Al mencionar el cumplimiento de los mandamientos, el guardar los mandamientos, los 3 primeros mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios no son mencionados, sino los que definen la relación nuestra con el prójimo. Versículo 19 de hoy. Ya conocen los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Esos son los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Para Jesús, hermanos y hermanas, que es nuestra idea fuerza hoy, solo conseguimos estar bien con Dios si estamos bien con el prójimo. Y por ahí comienza el heredar la vida eterna, hermanos y hermanas, estar bien con el prójimo. La puerta, hermanos y hermanas, para llegar a Dios es el prójimo, es lo que está diciendo Jesús. La puerta que se abre para la vida eterna está en base a nuestra relación con el prójimo. No cabe duda que el joven, hermanos y hermanas, observaba los mandamientos que definen esa relación, hermanos y hermanas. El joven no está mintiendo. Este joven logró y consiguió delante de Jesucristo la aprobación de que no estaba mintiendo. Él cumplía los mandamientos de Dios. Pero había una falta que Jesús descubre, hermanos y hermanas. ¿Cuál es la falta que Jesús descubre? Que este joven cumplía los mandamientos de Dios, pero sin saber a qué servían. Es decir, no sabía el propósito. Eso lo decimos por el versículo 20 de hoy. El hombre le contestó: maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Tenemos que descubrir, hermanos y hermanas, en cuanto a los mandamientos, el propósito del cumplimiento de los mandamientos. ¿A qué sirve el que yo cumpla los mandamientos? Eso tiene una meta, tiene un objetivo, tiene un propósito, y eso es lo que este joven le está haciendo falta. Muchos cristianos, hermanos y hermanas, somos de esta manera, como este joven. No sabemos decir para qué sirve ser cristiano. Muchos de nosotros, y ya estamos aplicando el evangelio, ¿no? Nací en una familia cristiana, por lo tanto, soy cristiano, porque nací en una familia cristiana. Entonces eso se vuelve, hermanos y hermanas, como una muletilla. Soy cristiano por costumbre, soy cristiano por tradición. Entonces somos un cristiano de nombre. Es peligroso eso. Ser cristiano es mucho más profundo, hermanos y hermanas, que el simple cumplimiento de una ley. Los mandamientos, las normas tienen un propósito, un objetivo, algo que hay que alcanzar, algo que hay que hacer, hermanos y hermanas. No es cumplir por cumplir. Y de eso es lo que Jesucristo está haciendo tema hoy, hermanos y hermanas. Ahora, ¿qué dice la palabra también? Jesús, fijando su mirada en él, le llamó y le dijo, versículo 21, Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño. Otras versiones dicen, lo amó. Y le dijo, solo te falta una cosa, vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Cumplir los mandamientos es el primer escalón, si así tú lo quieres ver, de una escalera que va más allá y que nos lleva mucho más alto. Vamos a tener eso en mente. Cumplir los mandamientos no es un mero cumplir por cumplir. Cuando cumplo los mandamientos, cuando guardo los mandamientos de Dios, hermanos y hermanas, es el primer escalón en mi vida cristiana para conseguir esa vida eterna. Me falta el 2, me falta el 3, me falta el 4, me falta el 5 y los escalones que tenga para yo seguir subiendo. Por lo tanto, el cumplir los mandamientos me va a hacer llegar más allá, me va a hacer llegar también más en alto, porque estoy escalando los mandamientos. Hermanos y hermanas, nos preparan para que lleguemos a la entrada y también de ese reino de los cielos, y también a la entrega total de un sí a favor del prójimo. Ahí es que está el cumplimiento de los mandamientos, cuyo propósito también es amar a Dios
y amar al prójimo. Y eso se revela a través de las obras, como hemos dicho aquí. Así que cumplir los mandamientos es un sí, hermanos y hermanas, a favor del prójimo. Jesús nos pide mucho, ¿no? De cierta forma, Jesucristo nos pide mucho, no cabe duda. Pero hermanos y hermanas, lo pide con amor. Ese versículo 21 es bueno para todos nosotros. Cuando creemos que se nos está pidiendo demasiado, Cristo es muy exigente, se nos está pidiendo lo que no podemos dar, o que yo no puedo dar lo que me está pidiendo, o que Jesucristo me está sometiendo a lo que es imposible. Léete ese versículo 21. Jesús se fijó en su mirada cuando tú les dices: esto será difícil, Señor, no lo puedo cumplir, no sé cómo cumplirlo, esto se me está haciendo fuerte. Esa práctica del mandamiento, poner la práctica con el prójimo. Escucha a Jesús que te mira fijamente, te mira con cariño, te ama y te dice que solo te falta una cosa. Y es verdad, hermanos y hermanas, en nuestro examen de conciencia nos lo dice con amor. Jesucristo se fija en nosotros con amor para decirnos las cosas. Si vamos un poquito más allá, hermanos y hermanas, mira, del versículo 23 al 25 caemos en cuenta de algo también que tenemos que meditar hoy. Entonces Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y les dijo que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Eso era un refrán del tiempo de Cristo, del primer siglo de la era cristiana, hermanos y hermanas, del primer siglo de nuestro Señor Jesucristo. Eso era un refrán que había en aquel momento, era un adagio, ¿no? Un dicho popular del primer siglo, que lo que quería decir es que algo que se pedía era humanamente imposible. Ellos estaban viendo que lo que Cristo estaba pidiendo era humanamente imposible. Lo vio así el joven rico, lo vieron así también los discípulos, hermanos y hermanas. Por eso es que los discípulos, al igual que tú y yo, en muchas ocasiones encontramos que es muy difícil lo que Jesús está pidiendo. Entonces nos preguntamos a veces, ante las exigencias, ¿verdad?, evangélicas que nos propone nuestro Señor Jesucristo, lo que se preguntaron los discípulos: entonces, ¿quién se podrá salvar? ¿Ah? ¿O qué difícil es entrar en el reino de los cielos? Esa es la respuesta. Eso es lo que le pasa a los discípulos. Eso nos pasa a nosotros, joven rico, discípulos, y también nosotros. Ellos se asombraron todavía más y comentaban: entonces, ¿quién podrá salvarse? Son exigencias grandes, ¿verdad, hermanos y hermanas? Y a veces las encontramos hasta muy difíciles para nosotros poder lograr lo que Cristo nos está pidiendo. Signo de que tanto el joven, hermanos y hermanas, los discípulos, que somos nosotros y nos debemos identificar con ellos, no entienden la respuesta de Jesús. Si reaccionamos así, es porque no entendemos entonces el versículo 21, ¿no? Solo te falta una cosa: vete, vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, después ven y sígueme. Si lo encontramos difícil es porque no entendemos lo que Jesús nos está diciendo. Y eso le pasó a todos los protagonistas del Evangelio de hoy, hermanos y hermanas. Quiere decir que de alguna forma no entendemos la solicitud de Jesús de ese abandonar, de ese dejar, ¿ve? Pero solo Dios puede ayudar. Solo Dios puede ayudar. Lo vas a encontrar difícil, lo vas a encontrar como un reto. Ahora, tienes que saber algo. Dios nunca nos pide lo que nosotros no podemos dar. Y a lo imposible, Dios jamás nos somete a ninguno de nosotros. Cuando Jesús o Dios nos piden, es porque ellos saben que lo podemos dar. Si yo encuentro difícil ir más allá del cumplimiento del mandamiento, cumplir el objetivo con el amor a Dios y el amor al prójimo, si lo encuentro difícil, es que no se está pidiendo que lo hagas solo con tus fuerzas, que lo hagas solo con tu potencial, que lo hagas solo con tu capacidad, sino que aquí entra Dios en todo esto y Dios es el que ayuda. Por eso nos fijamos en el versículo 27 para que te animes, donde Jesús dice: Jesús los miró fijamente y les dijo:
Para los hombres, para los seres humanos, para ti y para mí es imposible. Pero para Dios no. Porque para Dios todo es posible, hermanos y hermanas. Ahí está. Esa es la reflexión de hoy, hermanos y hermanas, y esto hay que meditarlo, esto hay que reflexionarlo, esto hay que verlo desde el punto de vista que lo hemos dicho. Esto no se trata solo de los que tienen dinero. Esto abarca a los que tienen riquezas, porque riqueza es mucho más que dinero. Riquezas es todo aquello material que yo tenga, aunque no tenga movimiento, ¿verdad? Como una casa, como propiedades, como etcétera, etcétera, etcétera. Esto se trata de los que tienen ya dinero. Esto se trata también de los pobres que de alguna forma, hermanos y hermanas, están deseando o ambicionando tener un estilo de vida mejor a consecuencia del consumerismo, el consumismo en la tierra. O sea que esto viene por todas partes. No se puede reducir, hermanos y hermanas, entonces la fe a un mero cumplimiento. Vamos a tener esto en mente, hermanos y hermanas, y esto es un punto muy importante de lo que aquí estamos tratando hoy. No se puede reducir la fe a un mero cumplimiento. No se puede reducir la fe a una mera práctica religiosa. Cuidado con eso, hermanos y hermanas, cuidado con eso. La fe envuelve mucho más que una práctica religiosa. El cumplimiento del mandato de Dios envuelve mucho más, hermanos y hermanas, que entrar en una procesión una tarde, que subir un monte en el Calvario y rezar un Vía Crucis. La fe envuelve mucho más y por eso a veces nos sacude Jesucristo con sus palabras. De hecho, podemos concluir hoy y llegamos a la siguiente conclusión. Al igual, hermanos y hermanas, que este joven del Evangelio de hoy, todos nosotros tenemos esa inquietud de ir más allá en las cosas de Dios. Tú y yo queremos profundizar. Tú y yo queremos vivir la vida de Dios. Tú y yo queremos cumplir la voluntad de Dios. Tú y yo queremos llegar al reino de los cielos. Tú y yo queremos la vida eterna. Tú y yo queremos estar cerca de Dios. Eso es profundizar, al igual que este joven rico. Jesús nos enseña hoy también, hermanos y hermanas, al igual que este joven, a superar esa visión. Lamentablemente para muchos de nosotros los cristianos hemos reducido la fe a una cuestión de un mero cumplimiento. La fe, hermanos y hermanas, trata sobre mucho más. Y eso es lo que aprendemos hoy. Es apegarnos al corazón de Dios. La fe, el cumplimiento de la ley como objetivo tiene que te apegues a Dios y que te apegues al prójimo también en esa acogida y en ese identificarnos con Él. Y cuando tú y yo ponemos el corazón en las cosas, hermanos y hermanas, apegamos nuestra vida. Eso tú lo sabes. Eso es lo que está pidiendo Cristo, además de cumplir el mandamiento. Apega tu corazón a algo y estarás apegando tu vida. Y tú lo sabes. ¿Has apegado tú tu corazón a tu padre y a tu madre como hijo? ¿Has apegado tu vida? ¿Has apegado tu corazón a tu esposo o a tu esposa? ¿Has apegado tu vida? ¿Has apegado tu corazón a tu hermano y a tu hermana? ¿Has apegado tu vida? ¿Has apegado tu corazón a tu padre y a tu madre? ¿Has apegado tu vida? Si tú sabes hacer eso, tú sabrás apegar tu corazón a Dios. Y el que apega su corazón a Dios, apega la vida. El que ama, hermanos y hermanas, no se conforma con dar cualquier cosa. Y si tú amas, tú no te conformas con darle cualquier cosa a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa o a tus hermanos. Sino que el que ama se da. El que ama se entrega. Y eso se refiere como amor de donación. Amor, donación. Eso es lo que Cristo está buscando. Confiemos en Dios. Él nos ayuda a aceptar lo que nos pide. Él nos ayuda a cumplir lo que nos pide. Amén y amén. Señor esté con vosotros.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros mañana, con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios para nuestro discipulado. Que te vaya bonito en todo en el día.